a soltar aquí. Proyecto para este año 2024. Quiero comprarme una cámara, ¿vale? No sé cuándo va a ser, pero tengo la cámara ya en mi mente, la que quiero, solo para hacer fotos. Quiero una cámara que haga buenas fotos, en gran calidad, como la que tiene Albert de Fuji o similar. Ya os contaré si finalmente cae. Y me gustaría poder tener ese hábito que tiene Albert, por ejemplo, de salir sin la cámara de vlog, simplemente haciendo fotos. Que tenga un objetivo como estas, que no sea intercambiable, que sea sencillito y que sé que son carísimas, pero que, aunque sea un capricho, me la ponga en el bolso y yo vaya haciendo fotitos. Eso me encantaría. Pues ya está. Ya está. Acabo de comprarla. Hace unos 6 meses llegó a mi vida el concepto de tener una cámara para fotografía, exclusivamente para fotografía. La cámara que tengo solo la utilizo para grabar estos vídeos, nunca la saco de casa para fotografiar, también es un poquito más grande y no me siento cómoda. Y por otra parte tengo el iPhone 15 Pro, que es un muy buen dispositivo y además lo compré por la cámara. Entonces, Judith, ¿para qué querías tú una cámara de fotos? Si me conoces desde hace tiempo, sabrás que a mí me encanta documentar mi vida. Me encanta hacerlo tanto de forma escrita como en diarios digitales, como en la aplicación diario del iPhone, como en mis propias redes sociales, incluso imprimiendo fotografías o incluso creando álbumes de fotos como estos de aquí. Me encanta este rollo, lo sabéis de sobras, de hecho lo he hecho público aquí en el canal desde hace muchos meses y sinceramente la idea de tener un dispositivo o un objeto que solo funcione o que yo solo le dé un uso puntual, que en este caso es hacer fotos, me encajaba mucho con esa idea más minimalista y de tener varios objetos para cosas puntuales y no depender siempre de mi iPhone. De hecho, en estos últimos vídeos que habéis visto en el canal os he enseñado diferentes conceptos de e-readers, de libros electrónicos, porque una de las cosas que también me planteé era mejorar el hábito de lectura junto a mi hábito de fotografía. En cuanto a la lectura, creo que lo tenemos totalmente solventado. Gracias al Books Palma, no sé qué me ha pasado, que ahora estoy obsesionada con leer y ya me he acabado un libro y ahora estoy empezando otro que tenía aparcadísimo. O sea que en cuanto a la lectura ya tengo un dispositivo que solo lo dedico a su función principal, la lectura, y quería replicar ese concepto también para fotografía. Si me conoces, si me sigues desde hace tiempo, sabrás que me cuesta mucho, soy muy rata el gastar dinero. Y de hecho, este vídeo simplemente lo hago como otro método más de documentar mi vida y mis decisiones, igual que te he enseñado cómo he comprado otros dispositivos, tanto el iPhone como el MacBook como el iPad aquí en el canal. Así que nada, finalmente después de estar todos estos meses mirando precios en comparadores, buscando alternativas a ver si podía beneficiarme de alguna manera con cashback o yo qué sé, o mirando tiendas del barrio si tenían alguna rebaja, finalmente no sé qué ha pasado, cosas del destino, han puesto una unidad en Amazon Prime exactamente del modelo y color que yo estaba buscando y a un precio que más o menos ya estaba dispuesta a pagar o estaba ya más mentalizada, que son unos 1.200. Así que le he dado a comprar y lo recibo el lunes. Estoy grabando esto a jueves 27 de junio y en principio lo recibo literal el 1 de julio. Así que en cuanto llegue el paquetito yo te hago el unboxing, te explico qué cámara es y el por qué llevo obsesionada con esta cámara tanto tiempo. Acaba de llegar. Bueno, estamos... ¿Qué día es hoy? Alexa, ¿qué día es hoy? Es martes. Hoy es martes 2 de julio y en principio tenía que llegar ayer, 1 de julio, pero he tenido un pequeño problema. Y es que, como ya te conté hace unos días, yo esta cámara la he comprado por Amazon porque vi una oportunidad, a pesar de que era importación de UK y bueno, pues iba a tardar un poquito más y pagué 100 euros más por el tema de la importación. Ayer recibí un mensaje de Amazon diciendo que la entrega se iba a retrasar y no un día, sino que iba a llegar a partir del 4 de julio. No es algo que me urja y por lo tanto no le di ninguna importancia y dije, bueno, pues da igual, ya llegará y ya está. Así que me ha dado por entrar dentro de la página del producto y otra vez volví a quedar una, pero esta vez no era importación, esta vez era un vendedor en España y por lo tanto estaba 100 euros más barata y llegaba literalmente hoy a las 6 de la tarde. Así que sí, he hecho eso que estás pensando. Esta cámara no es la que habíamos comprado al principio del vídeo. Literalmente la he comprado
hace cuestión de 6 horas. Pero lo importante es que ya está aquí. Me he ahorrado 100 euros y ya la tenemos aquí. Y si tú también tienes que hacer alguna compra grande por internet, como he hecho yo con la cámara, y no te acabas de fiar, existen bancos online, como por ejemplo Trade Republic, que aparte de ser el patrocinador del vídeo de hoy, te permite hacer pagos por internet y después de haber hecho la compra, si quieres, puedes desactivar la tarjeta, para que te quedes más tranquilo por si te da cosa que te roben los datos. Y ojito, que desactivar no significa cancelar la tarjeta, ya que puedes volver a activarla en un clic cuando lo necesites. O si lo prefieres, también podrías bloquear ciertos tipos de operaciones, como por ejemplo no permitir los pagos con contactless. Una forma muy guay también de utilizar Trade Republic es usarlo como tu cuenta de ahorro y así poder sacar un poquito de rendimiento. Y es que por ejemplo, si como yo quieres comprarte una cámara de 1.200 euros, de 1.000 euros, vamos a poner 1.000 euros, y los tienes en tu banco convencional, esos 1.000 euros de aquí a un año van a ser 1.000 euros. Pero si coges esos 1.000 euros y los pasas a Trade Republic, consigues un 3,75% de interés anual, consiguiendo pasar por lo tanto de 1.000 euros a 1.037,50, sin tener que hacer nada, lo cual es ideal para poder ahorrar poquito a poquito y que luego cuando llegue septiembre y quieras tu nuevo iPhone, pues que te sea un poquito más fácil. Y todo esto, por supuesto, sin renunciar a disponer de tu dinero o tener que cumplir condiciones, ya que puedes seguir gastando o transferir ese dinero que tengas en Trade Republic a otro banco sin problema. Y si llega el día y finalmente decides comprarte tu iPhone y pagar con esta tarjeta, te devuelven el 1% de ese importe que te hayas gastado y se te invierte en el plan de inversión que tú elijas. Así que si te interesa, puedes echarle un vistazo al enlace que te dejo en la descripción del vídeo para que puedas ver mucha más información. Y damos las gracias a Trade Republic por patrocinar este cachito de vídeo. Creo que ya va siendo hora de decirte qué cámara me he comprado, ¿no? Yo creo que sí. Vamos a abrirla. Pues venga, vamos allá. La había visualizado tanto tiempo que tenerla en mis manos se me hace rarísimo. Bueno, ha llegado el momento de contaros un poquito sobre esta cámara, detalles técnicos muy básicos para que entendáis un poquito la emoción. Vale, para los que no estéis muy puestos en el tema cámaras, es la Ricoh GR3. La he encontrado en este color bronce marrón, que es una edición especial que se llama la Diary Edition, ¿vale? Ahí tenéis exactamente el nombre. Por esta edición especial, por este color, es un poquito más cara que la original, que es totalmente negra. No sé vosotros qué tendréis en vuestro algoritmo de Instagram o redes sociales en general, pero mi algoritmo está repleto de gente que tiene la Ricoh y me obsesioné. Pido perdón a todos mis amigos y familiares porque he estado muy pesada con este tema, pero es que no exagero en lo más mínimo si te digo que cada día entraba para mirar si habían bajado los precios o directamente se habían unidades. Por eso cuando vi el otro día que quedaba una, aunque fuera de importación, es que no me lo pensé. ¿Qué tiene esta cámara que no pueda tener otra cualquiera? Bueno, lo primero es el tamaño. Yo estaba buscando una camarita pequeña, que literal, mirad, yo tengo las manos muy pequeñas, lo sabéis. Quería una cámara muy pequeñita para llevármela en el bolso y no tener que depender de una bolsa concreta como cuando llevo la cámara de vídeo. Y además, como te he dicho, quería una muy buena cámara de fotografía. Así que como primer requisito, lo que yo quería es que fuera muy pequeñita para poder llevármela sin tener ninguna dificultad. De hecho, sé que esto es un poco contradictorio, pero yo lo que quería es que no fuera de lentes intercambiables. Yo quería que tuviera objetivo fijo y de hecho que no ocupara mucho. Ahora mismo está abierta, o sea, ahora mismo podría hacer fotos. Por eso mi historial de YouTube ha sido: ¿qué cámara comprar si busco una cámara pequeña, digital, pero de muy buena calidad? No sé cuántos vídeos he visto sobre esta cámara, de verdad. El segundo requisito es que, por supuesto, tuviera muy buena calidad. Y en este caso, tampoco os voy a hablar de tecnicismos porque tampoco soy la más experta en fotografía, pero os puedo confirmar que hace muy buenas fotos. Y solamente te diré que es un poco la competencia de la que tiene Albert. Así que, bueno, es que otra cosa no, pero decirme que no es preciosa.
es preciosísima, de verdad. Es que es preciosa. De hecho, una de las cosas que me gusta de esta cámara, que sé que esto es un poco más nicho, pero bueno, te lo voy a contar, es que podemos ponerle recetas, que básicamente son como los presets de Lightroom, pero directamente a la cámara. Y tú puedes como configurar como los colores, las luces, las sombras, directamente desde la cámara. Lo cual, cuando lanzas la foto, esa foto puedes lanzar directamente un JPG con mucha calidad que ya lleva ese preset aplicado y por lo tanto puedes esa foto utilizarla ya directamente en tus redes sociales o para imprimir, que es justo lo que hacemos nosotros. Y esto te juro que era una de las cosas que también era requisito, ya que mi idea también es aprender un poquito más de fotografía con mi propia cámara, no depender de Albert o de otras personas que me puedan hacer fotos, y jugar un poquito con esos colores para también darle una identidad distinta a mi Instagram o directamente a mis propias fotos. Así que sí, probablemente hayan alternativas más económicas, con mejor batería, con lentes intercambiables, pero realmente es que yo quería esta. Ya está. ¿Sabes qué? Este vídeo realmente no quería ni presumir, ni enseñarte una cámara, ni nada. Obviamente sí, es la forma que tengo yo en el canal de presentarte un nuevo miembro en la familia, ¿no? Siempre lo hago de esta manera y si lo hago con un MacBook, ¿por qué no lo voy a hacer con una cámara, no? Pero realmente lo que yo quería conseguir con este vídeo también era documentar este proceso, que a mí son cosas que me cuestan mucho. Yo al menos soy muy consciente de lo que cuesta ganar dinero y con la profesión que tengo, que es un poco inestable y no siempre sabes si las cosas van a ir bien o si de repente un día harán así, se irán. Soy muy previsora con mis finanzas y ya os digo, este año de momento no había tenido ningún gasto, ni por necesidad ni por capricho. Me estaba reservando a verano o yo qué sé, invertirlo en experiencias o algo así. Estoy realmente emocionada, me gusta mucho y para mí esto, reflexión final, supone un logro en mi carrera. No por el objeto, por algo material en sí, sino porque al final han pasado más de 6 meses desde que tomé la decisión de dejar mi trabajo y apostar por mi proyecto personal. Esto, lo que estás viendo ahora mismo. Y si he dado el paso y ahora ya empiezo incluso a comprarme cositas que me apetezca, eso quiere decir que las cosas van muy bien. Y quiero aprovechar este vídeo para darte las gracias por estar aquí, por tragarte este vídeo que no tiene ningún tipo de sentido a lo mejor para ti, pero para mí sí que tiene muchísimo sentido en lo que estás viendo, así que nada, millones de gracias a todos. Y sabes que se me han ocurrido muchas ideas para traer al canal sobre, por ejemplo, comparativa, de alguna manera, si vale la pena gastar en una cámara profesional, porque al final es una cámara profesional teniendo un iPhone. Entonces son ideas de vídeos que yo tengo en la mente y no sé si os interesa este tema. Es un producto distinto a lo que estáis acostumbrados y entenderé perfectamente que este vídeo no lo vea mucha gente ni estéis interesados en este contenido. Pero bueno, para quienes os interese, os leeré en comentarios y yo estaré muy agradecida de que hayáis visto este vídeo y que hayáis escuchado mis reflexiones. Estoy pensando que hoy es martes, sé que falta bastante, pero como este domingo para mí ya tengo el vídeo, bueno, lo estoy ahora editando y este vídeo que estás viendo tú no lo puedo subir, he pensado que como aprovechando que me la voy a llevar de finde para hacer un par de fotos, estrenarla, acabo el vídeo de aquí unos días y te cuento pues mis primeras impresiones ya habiéndolo utilizado, que esto no es como un móvil que lo arrancas y venga a jugar. Así que si te parece me espero unos días y me vuelvo a sentar aquí y te cuento un poquito qué me ha parecido. Vale,
Pues vamos allá, voy a ir finalizando el vídeo. Jolín, han pasado unos cuantos días, estamos a martes 16 de julio, vais a ver esto ya en breves. Y la verdad es que la he utilizado bastante desde entonces. Estoy muy contenta, chicos, estoy muy contenta, creo que he encontrado la cámara perfecta para mí. Ha cumplido todas las expectativas que tenía. La verdad es que los menús, yo estoy acostumbrada a Sony y por lo tanto son un tanto distintos, son más parecidos a Fuji para que lo tengáis en cuenta, pero una vez la tienes configurada, estoy mirando algunos tutoriales en internet, la verdad es que se me ha hecho una cámara muy sencilla. Literalmente solo me tenía que ocupar del encuadre, el resto lo hacía ella. Los colores, la calidad de imagen, todo me ha sorprendido un montón. Sí que es verdad que, por ejemplo, en el tema del vídeo no me acaba de convencer mucho, aunque no sé si lo llegué a contar, pero os lo vuelvo a decir, no está optimizada para grabación, graba en 1080, ni siquiera tiene una alta calidad de imagen en cuanto al vídeo, por lo que estamos acostumbrados a ver en cámaras similares como las de Sony o Fuji. No es algo que yo le haya dado mucha importancia, pero simplemente que lo sepas. Que sea así de pequeñita, que no pese, que no ocupe, ha sido un plus absoluto a la hora de llevarla en el bolso. Se va a convertir, ya os aviso, en un básico para estas vacaciones o para cualquier viaje que tenga. Y nada más, simplemente quería presentarosla en el canal como me gusta presentaros otros dispositivos y ya está, simplemente eso. Millones de gracias por haber visto este vídeo. En la descripción os dejo el enlace de Amazon que yo he utilizado para comprarla, por si hubieran más unidades, pues así lo tenéis ubicado. Y millones de gracias por haber visto este vídeo, por haberme acompañado estos días y también por, no sé, formar parte de todo esto. Así que nada más, te voy a dejar este vídeo por aquí por si no lo has visto y te interesa ver más vídeos del canal y nos vemos en los siguientes vídeos. ¡Mua! ¡Adiós!